capítulo 1, versículo 3. En la Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Le he colocado un subtítulo a esta parte: toda bendición en Cristo por la gracia sin igual. Ese es el subtítulo que tengo allí para quienes están tomando notas. Toda bendición espiritual en Cristo por la gracia sin igual. En este texto que acabamos de leer y que espero que usted siga leyendo allí, vemos dos grandes revelaciones divinas. La primera, el apóstol Pablo rinde a Dios una alabanza de exaltación, adoración y gratitud, motivada por el conocimiento que tiene del contenido y de lo que significa toda bendición en Cristo. Esta alabanza dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una adoración que nace como producto de un conocimiento espiritual que tiene el apóstol acerca de la grandeza de la salvación en Cristo, como lo vamos a ver a través del estudio hoy. Por eso él lo adora, por eso le da gracias, por eso él exalta a Dios. Debería ser también la experiencia que podamos vivir, que podamos tener y vivir nosotros en la medida que conozcamos la grandeza de la salvación de Dios por esta gracia sin igual. 2. Este texto nos enseña la razón de ser de esa alabanza y a la vez el mismo versículo nos introduce en el tema de la gracia sin igual en Cristo, la salvación de Dios para la raza humana, con la cual ya nos ha bendecido en Cristo. Y por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observen esa frase, que nos bendijo. Somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición, y de eso toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición, y de eso es que nosotros debemos conocer. Acerca de eso es que nosotros debemos estudiar la palabra para averiguar ¿qué nos dice la palabra acerca de esa bendición? Igualmente es bueno que ustedes conozcan que la frase en Cristo en esta carta a los Efesios, que tiene la frase en Cristo, aparece 35 veces. 55 versículos en 6 capítulos, es una carta corta. La frase en Cristo aparece 35 veces. La frase en Cristo y sus referentes. E igualmente, en solo el capítulo 1 aparece 10 veces. Cuando esto ocurre en un escrito, muestra el énfasis, el meollo del asunto, que Dios ha elaborado ese enorme plan con todo lo que ello contiene para tu vida, solamente, exclusivamente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es el Hijo de Dios. Otra observación que es muy necesaria que tengamos en cuenta en toda la bendición en Cristo que nos ha sido dada por Dios,
es el gran contenido de este paquete. Y el gran contenido que hemos titulado Toda bendición en Cristo es, amados míos, de carácter espiritual en Cristo. De carácter espiritual. Toda bendición de Dios en Cristo es de carácter espiritual y no material. Y lo digo con énfasis, porque hoy por hoy el evangelio que se predica, lamentablemente, es un evangelio que hace énfasis en obtener de Dios lo material. Y eso produce en mucha gente una inquietud solo para recibir de Dios las bendiciones materiales, el dinero, el trabajo, una y otra cosa. Y por estar corriendo detrás de las bendiciones materiales, hemos descuidado las bendiciones espirituales que contiene el plan de la salvación que ya Jesucristo nos ha dado. Esto no quiere decir que las bendiciones materiales no vengan de Dios. ¿Debo explicar eso? Esto quiere decir que la prioridad número uno de Dios hacia ti y hacia mí es bendecirte en Cristo espiritualmente. Y como consecuencia de esa bendición espiritual viene lo material. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán, ¿como qué? Como añadidura. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Pero lo material es efímero. Lo material no enriquece el alma. Lo material no es espiritual. Lo material no transforma al hombre y a la mujer en seres santos. Lo material lo necesitamos para vivir aquí en esta vida mientras vivimos en este mundo. Sí lo necesitamos. Necesitamos el dinero, necesitamos trabajar, necesitamos tener comida, ropa, casa y todo lo que es necesario. Pero lo que quiero mostrarles en el día de hoy es que aun cuando esas necesidades son reales, la prioridad de Dios es bendecirte espiritualmente por encima de las bendiciones materiales. Tenemos que comenzar a aprender a regocijarnos, a llenarnos, a conocer las bendiciones espirituales y deleitarnos en ellas y esperar luego que vengan las materiales como Dios las quiera dar. Es por eso, amados míos, que no hay tiempo para orar. Es por eso, amados míos, que no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque nuestras energías, nuestro tiempo y nuestro afán diario son las bendiciones materiales, y las espirituales se quedan aplazadas para cuando haya tiempo. Lo que quiere decir que estamos viviendo en contravía de lo establecido por Dios. Miren bien el texto en la segunda parte del versículo 3. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús es lo que Dios quiere darnos y quiere que aprendamos a conocerlo. Ahora, por favor, examinemos juntos
parte de este gran paquete de la gracia sin igual en Cristo. Versículo 4, y aquí comienzan las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo leo nuevamente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por favor, analiza muy bien conmigo estas palabras. Escúchame, mírame. Dios mismo, el único y trino Dios, el todopoderoso, soberano, santo, lleno de gracia y de amor, verdad y justicia, Él mismo en persona tomó la iniciativa voluntariamente de elaborar y realizar el plan de la salvación eterna desde antes de crear al mundo, para que tú y yo seamos hoy escogidos de Él, santos y fieles, sin manchas delante de Él. Díganme si hay dinero con el que se puede comprar esa bendición. Dígamelo. ¿Hay dinero con el que tú puedas comprar esa bendición? Ahora dígame, debe llenar tu vida de gratitud, de alabanza y de adoración diaria, que Dios, antes de que tú nacieras, antes de crear al mundo, antes de que todo existiera, Él decidió escogerte a ti en Cristo Jesús para que seas su escogido, para que seas su santo y su fiel seguidor. Iniciativa de Dios, no tuya, no mía, no del hombre. Por eso el Evangelio llegó a tu vida. Por eso el Espíritu Santo vino un día y te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y te trajo a Jesucristo. Y cuando por la gracia de Dios fuiste guiado, guiada a recibir a Jesús con arrepentimiento de tus pecados, Él no solo perdonó tus pecados, sino que te dio también el don del Espíritu Santo y te hizo participante de su naturaleza y de todo este gran paquete de bendición. Y quiero, como dice Pablo, que tú no olvides que eres un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y eres un santo, eres una santa, para que vivamos santamente delante de Él. Ahí está la grandeza de esa gracia sin igual. Ese plan de salvación eterna no fue improvisado por Dios. Eso quiere decir que cuando el hombre pecó, no sorprendió a Dios, porque Dios todo lo había planificado desde la eternidad, antes de la creación del hombre y antes de que el hombre pecara, como lo enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 34, cuando dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Pasemos a los versículos 5 y 6. Siguen conmigo, lean.
en la Reina Valera, versículos 5 y 6, capítulo 1. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como esto es continuidad del versículo anterior, donde se nos habla de que fuimos escogidos en Cristo Jesús, ahora el versículo 5 nos explica cómo fuimos escogidos, por qué fuimos escogidos. Y dice: en amor. Esto para mí es altamente valioso, porque así como Dios le habló a Israel, un día Dios me habló a mí también por esa palabra que dice: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Y en ese amor, amados míos, fuimos nosotros escogidos por Dios en Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, nada más, únicamente por su gracia, gracia sin igual, para que tú y yo hoy, óyeme, seamos transformados a la imagen de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, en Reina Valera, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es pasado. Ya Dios lo hizo. En amor te predestinó, te escogió, te predestinó. Pero el texto dice algo que es importante. Dice: porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, a los que sin haber nacido, sin haberlos creado, pero los conoció. Él conoció quién era el hombre, quién era la mujer que habría de escuchar el evangelio, que habría de abrir su corazón, que habría de creer y que habría de obedecerle. Y a esos que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú y yo, en el propósito de Dios, en toda bendición espiritual, en la voluntad de Dios, es que tú y yo seamos semejantes al Señor Jesucristo. En todo. El modelo de Dios el Padre, de lo que Él quiere que yo sea, es Jesucristo. Él creó a Adán y a Eva a imagen y semejanza suya. Por el pecado se degradó toda esa imagen y semejanza. Pero ahora Dios nos ha vuelto a crear en Cristo Jesús. Somos una nueva creación para que en todo crezcamos en Él y seamos como Él es. Dígame si eso se puede pagar con dinero alguno. Dígame si debemos tener pendiente eso todos los días. ¿Debemos recordarlo todos los días, sí o no? Por favor, deberíamos darle gracias todos los días al Señor por una salvación tan grande. Todos los días. Y no solamente ser agradecidos, sino ser consecuentes. ¿En qué sentido? En la clase de vida que llevemos. Vivir consecuentemente con lo que ahora somos y con lo que Dios ha proyectado que seamos en Cristo Jesús. Porque todo ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos de Jesucristo. Veamos los versículos 7 y 8. Continúa aquí descubriéndose lo que contiene este plan grande y este paquete de la salvación por la gracia de Dios. Dice, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los que están leyendo Levítico en estos días, quizás se han dado cuenta toda la serie de sacrificios y ofrendas que Dios demandó al pueblo. Pero entre todos esos sacrificios estaba el sacrificio por el perdón de pecados. Y hay una lista de pecados cometidos, y por cada uno de esos pecados tenían que hacer un sacrificio para ser perdonado. Y se presentan más o menos unos 3 niveles sociales. Los que tienen mucho, que pueden comprar un carnero. Los que no tienen mucho, que pueden comprar algo más barato. Y los que realmente no tienen, pues compran unas palomas y pichones de paloma para hacer el sacrificio. Pero lo que más me llama la atención en el capítulo 5 de Levítico es que por cada pecado hay que hacer un sacrificio. Y hermanos, me puse a pensar, ¿cuánto debía ser la inversión mensual de mi vida si yo viviera en esos tiempos para que mis pecados fueran perdonados? ¿Cuántos pecados cometemos diariamente? Y los pecados ahí eran especificados con nombres propios. De manera que no era sacrificar un cordero por todos los pecados que cometí en el día, sino por cada uno de los pecados. Échale cuenta, ¿cuánto te costaría en un mes el perdón de tus pecados? Pero ahora dice el texto aquí que en Cristo tenemos redención por su sangre. Por eso Juan lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recibimos el perdón de nuestros pecados, no porque nosotros seamos dignos, ni porque lo merezcamos, sino por las riquezas de su gracia, de esa gracia sin igual, que Dios hizo sobreabundar para con los que creen y le obedecen. Hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Amados, no estoy invitándoles a pecar, porque al contrario estoy hablando de la necesidad de ser consecuentes con lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero estoy invitándoles a valorar que cuando tú pecas y te arrepientes y pides perdón de tus pecados y te apartas, Dios te perdona por su gracia, pero ese perdón ya tuvo un precio que fue pagado, y es la vida misma de Jesucristo, la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso
debe significar mucho para nosotros diariamente. Y así pecaríamos menos, ¿de acuerdo? Pero la gracia de Dios es infinita. En el gran paquete de toda salvación espiritual en Cristo, la redención y el perdón de nuestros pecados es un regalo de Dios. Es un regalo eterno, producto de la justicia de Dios, llena de su gracia, amor, según lo que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 26. Quiero que presten atención, porque este pasaje nos muestra toda la gracia de Dios hacia nosotros. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amados, esto no es cualquier cosa. Esto no es religión. Esto no es ceremonia. Esto es algo muy serio. Esto es una bendición celestial. Es una bendición en Cristo. Hace parte del gran paquete de la salvación. Hace parte de esa gracia sin igual para tu vida. Y si tú hoy le prestas la debida atención a todas estas verdades, estoy seguro que por la fe no solo recibes perdón de tus pecados, sino que por la fe puedes vivir creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el amor de Dios, creciendo en la presencia de Jesús, llenándote de su presencia diariamente, y tu vida será totalmente diferente. Por el poder de Dios, por el poder de la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Dios lo ha planificado así, porque Dios lo ha hecho así, porque ya es un hecho, es tiempo pasado, está hecho, consumado es. Así que te toca a ti y a mí vivirlo por la fe, por la gracia de Dios. Aprende que no eres cualquier cosa para Dios. Eres un escogido, una escogida desde antes de la fundación del mundo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Solamente en Cristo. En los versículos 9 y 10. ¿Están siguiendo conmigo? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
Otra bendición aquí es que Dios nos hace conocedores de lo que antes no podíamos entender, pero ahora se nos revela por su palabra y por el Espíritu Santo, y lo entendemos por la sabiduría que Él nos ha regalado. ¿Y qué es lo que podemos entender aquí? Miren cómo lo dice Primera a los Corintios 2:7. Primera a los Corintios 2:7, en versión internacional. Dice: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que estaba escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Y en qué consiste eso? Dios ahora nos está mostrando que Él ha reunido todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y las ha puesto bajo el señorío de Jesucristo. Es importante, cuando el Señor Jesús resucitó y se acercó a sus apóstoles, en Mateo 28:18, versión internacional, dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es exactamente lo que aquí estamos recibiendo como una revelación, porque Dios ha decidido darnos a conocer los misterios que estaban ocultos, pero que conforme al propósito, al buen propósito de Dios, ahora han sido dados a conocer. En Jesucristo no solamente hay salvación, en Jesucristo hay control de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y Dios lo ha unido todo el propósito de Dios, no solamente con las cosas, sino también con las personas. Por eso, tanto judíos como gentiles, todos en Cristo, ahora formamos el verdadero pueblo de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios mora. Así que en el gran paquete de toda salvación en Cristo, Dios tuvo a bien bendecirnos, dándonos a conocer sus propósitos eternos, de organizar todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo, su Hijo, como también se afirma en los versículos 20 y 21 del mismo capítulo que estamos estudiando. Efesios 1, miren los versículos 20 y 21 en versión internacional. Dice: de que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Y está hablando allí del poder de Dios con el cual resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Poder de Dios que está disponible para todos los que creemos, primeramente para los judíos que tuvieron el mensaje por primera vez, y también para los gentiles. El poder, la supereminente grandeza del poder de Dios con el cual Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo subió a la diestra suya y lo ha puesto por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es Jesucristo nuestro Señor, y en sus manos está todo el control de todo. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Y escúchame con atención. Jesucristo nuestro Señor no solamente es el Salvador, sino el Señor que tiene control de todo, absolutamente todo. Y permíteme decirlo, este control incluye tu vida.
Él también tiene el control de tu vida. No importa que tú andes como animal cerrero queriendo hacer tu voluntad, queriendo ir donde tú quieras ir y hacer lo que tú quieras hacer. En su momento el freno te será puesto y con cuerdas de amor te va a atraer. Pero no esperes que Él tenga que atraerte, porque ya lo ha dado todo por ti. Busca vivir una vida bajo su control, bajo su señorío, bajo su dominio, bajo su voluntad, agradándole en todo. Que Él sea el Señor de tu corazón, el Señor de tu espíritu, el Señor de tus pensamientos, el Señor de tus planes, el Señor de tu voluntad, el Señor que dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga a seguirme. Él tiene el control. Él es el Señor. Y Dios nos está revelando su palabra. Esta bendición, amados míos, nos garantiza que en Cristo reside todo poder y autoridad en todos los órdenes, tanto en el cielo como en la tierra. Esto nos garantiza que podemos confiar en Él y refugiarnos en Él, como dice el capítulo 6, versículos 10 al 13 de Efesios. Efesios 6, 10 al 13. Oigan lo que dice en versión Reina Valera del 60. Oigan, lo voy a leer despacio, escuchen. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el control y es el poder de Jesucristo. Por eso dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en Jesucristo, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en su señorío y en el poder de su fuerza, porque Él tiene toda potestad. Y Dios decidió hacerlo así. Veamos los versículos 11 y 12 del capítulo 1. Este estudio está hecho para 2 presentaciones, o sea, hoy la primera parte y próximamente daremos la segunda parte. Pero vamos a ver lo que nos dicen los versículos 11 y 12. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero los judíos y también nosotros. Yo quiero que entiendan, que abran su mente y su corazón, porque les voy a decir algo que posiblemente nunca han pasado por su mente, posiblemente. Así que presten atención. No hay ninguna duda de que nosotros en Cristo hemos recibido la herencia de Dios. En Cristo somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo Jesús. Eso dice la palabra. En Romanos 8:17. Pero si tú observas el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios,
Obsérvenlo allí. Versículo 18 del capítulo 1. La segunda parte del versículo nos muestra que nosotros en Cristo hemos sido constituidos igualmente en herencia de Dios. ¿Oyen lo que estoy diciendo? Toda mi herencia espiritual la he recibido de Dios. Soy coheredero con Cristo. Pero ahora la Escritura dice que tú y yo somos también herencia de Dios. Vean lo que dice la segunda parte del versículo. Cuando Pablo ora para que sepamos todas estas verdades, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de Dios en los santos. Amados, nosotros le pertenecemos a Él. Él nos creó, Él nos compró, Él nos hizo suyos. Por eso Pablo dice que el Señor nos ilumine por su Espíritu para que entendamos con ojos espirituales estas verdades espirituales de saber cuál es la riqueza de la gloria de Dios de su herencia en nosotros. Nosotros somos una herencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor nos selló para Él. Hemos sido comprados para Él. Somos un real sacerdocio para Dios, porque Cristo nos ha comprado para el Padre. Y eso hace parte del gran paquete de la salvación en Cristo y de esa gracia sin igual. Y tiene un fin, dice el versículo 12. Dios decidió que seamos para alabanza de su gloria, al afirmar lo siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Ese nosotros se refiere a los judíos, Pablo hablando de los judíos, pero eso también está incluyéndonos a nosotros que también esperamos en Cristo. Otra vez le pido que lean el versículo 18 conmigo. Ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Para que no le quede ninguna duda. Escuchen lo que dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 18. Pido que les ilumine de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Se lo repito: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Su pueblo santo es una rica y gloriosa herencia de Dios. ¿Te gozas o no te gozas? Cuando vayas a la universidad, cuando vayas en el bus, cuando vayas por la calle, cuando estés en la casa, cuando estés en los negocios, donde quiera que vayas, recuerda: soy herencia de Dios, rica y gloriosa herencia. Soy propiedad privada de Dios. Tengo el sello de esa propiedad. Y es exactamente lo que dicen los versículos 13 y 14. Lean conmigo. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos una posesión comprada, adquirida por Dios. Y el sello no es de tinta ni un hierro caliente. El sello es la misma presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que nos da identidad, lo que nos identifica como propiedad de Dios, como templo de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el sello que Dios nos ha dado. El primer sermón de Pedro, cuando le preguntaron ¿qué haremos?, él respondió, dice aquí en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a los Gálatas 4:6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pero además se afirma, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es las arras de esta redención, de esta herencia de Dios, de esta posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la garantía de que esta salvación y que de esta palabra es la verdad, y que lo que tenemos en Cristo es real. No solamente somos, sino lo que tenemos y lo que somos es real en Cristo Jesús. El Espíritu Santo cuida de esa herencia, cuida de ese hijo, protege a esos hijos, protege a esos que son la propiedad privada de Dios. Y por último, quiero que observemos por un momento lo siguiente. Ya voy a terminar. ¿Han sido bendecidos? El gran paquete de esta salvación que tenemos en Dios por la gracia sin igual en Cristo, su amor, su justicia, es únicamente en Cristo, y fuera de Él no existe esperanza alguna. La única esperanza de todo esto está solo en Cristo Jesús. Por eso Juan dice en su primera carta: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. La gran pregunta es: ¿estás en la iglesia porque cambiaste de religión y estás en otra religión? ¿O estás realmente en Cristo Jesús? El hecho de que hayas cambiado de religión y estés en otra religión no te garantiza nada en absoluto. Lo único que hace posible que todo este gran paquete de la salvación eterna en Cristo Jesús, por su gracia infinita, incomparable, única, sin igual, es que estés en Cristo Jesús y que permanezcas en Cristo para siempre, todos los días, bajo su señorío. Que sea realmente el Señor de tu vida en todo sentido. Eso es lo que garantiza. Y estar en Cristo es vivir conforme a su voluntad. El propósito primordial de Dios en Cristo es concedernos toda bendición espiritual en el ámbito espiritual y celestial en Cristo, a través de su Espíritu, por encima de lo material. Esto quiere decir, hermanos, primero lo primero,
y segundo, lo material como resultado de lo primero. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando el Espíritu Santo controla tu vida, la dirige, la gobierna, cuando el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, cuando el Espíritu Santo te inspira, te consuela, cuando el Espíritu Santo produce su fruto en tu vida, cuando te ayuda a vencer todas las circunstancias opresivas, las obras de la carne, las pasiones por el mundo, cuando el Espíritu Santo te llena con su presencia y fortalece tu espíritu, tu interior, entonces experimentas la bendición más grande de la comunión de Cristo en tu vida. Porque la persona que ha sido señalada por Dios el Padre y el Hijo para estar en lugar de Cristo en tu vida es el Espíritu Santo. Todas las bendiciones espirituales son eternas, mientras que las materiales son temporales, aunque sean el resultado de las espirituales. Las bendiciones espirituales fortalecen al hombre interior, nuestro espíritu. Las bendiciones espirituales son superiores a las materiales y solamente pueden disfrutar en Cristo, se pueden disfrutar en Cristo Jesús a través de la comunión con el Espíritu Santo. En los versículos 15 al 23, y te voy a pedir que los leas en tu casa, por favor léelos, los versículos 15 al 23 del capítulo 1. Pero te voy a dar una idea de lo que estos versículos contienen. Yo veo allí el celo pastoral, el cuidado pastoral, la pasión inmensa del apóstol Pablo. Óyeme, aquel que había recibido la revelación de todas estas bendiciones, el significado de todas estas bendiciones. Pablo oye que hay creyentes en Éfeso y que son fieles al Señor y que aman al Señor. Pablo se goza en eso y le da gracias a Dios. Pero Pablo quiere que esos creyentes crezcan y conozcan las cosas que no conocen del Señor, que a Él le han sido reveladas. Y por eso entonces Pablo ora. Y lo primero que pide en su oración es que Dios, por su espíritu de sabiduría y de revelación, le ayude a ellos a conocer mejor al Señor Jesucristo. Versículo 17. Y lo segundo que pide es en el versículo 18, donde le pide a Dios que alumbre los ojos de los creyentes espiritualmente, el corazón de los creyentes, para que conozcan a qué han sido llamados, cuál es la esperanza que han sido llamados, que conozcan el significado de ser herencia de Dios y que conozcan el gran poder de Dios que está disponible para sus vidas. Pero también pide que ellos conozcan y reconozcan a Jesucristo como el único Señor de señores para su vida. Por favor, lean ese pasaje en su casa. Yo les pediría que lean todo el capítulo. El próximo domingo, cuando me toque venir acá, vamos a hablar del capítulo 2 y capítulo 3. Pero hoy, para terminar, para concluir, quiero que sepan, quiero que reconozcan que la salvación que cada uno de ustedes tiene ya en Cristo es tan grande, tan grande, tan grande, que solo se puede comparar con Dios. En efecto, fue a través de su propio Hijo quien proveyó, quien vino para hacer efectiva esa salvación. Y el hecho de que el Espíritu Santo esté sellando, guiando, dirigiendo y haciendo que nuestras vidas sean transformadas, eso lo significa todo.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amados míos, si Dios en Cristo tiene el control absolutamente de todo, ¿por qué tú y yo pretendemos hacer las cosas cuando el control está en manos del Señor? ¿Por qué nos afanamos por lograr y esforzarnos con nuestras fuerzas nada más, cuando la palabra dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor? Y la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque habrá oposición, porque el imperio de Satanás es grande también, y el poder de Satanás es grande, y el único que puede contrarrestar el poder de Satanás se llama Jesucristo, porque Jesucristo tiene control sobre él. Esa es la vida plena, vida abundante en Cristo, y una vida de esperanza y gloriosa en los cielos con Él por la eternidad. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena poner nuestros ojos en Él, vale la pena confiar plenamente en Él. Vale la pena, hermanos míos, dejar que Jesucristo reine en tu corazón, reine en tu relación matrimonial, reine en tu hogar, reine en tu negocio, reine donde tú tienes tus manos puestas. No es religión, es una persona, es Dios mismo en Cristo Jesús. Este gran paquete de la salvación es incomparable, es el producto de la gracia sin igual para tu vida. Si lo crees, si lo tomas, si lo haces tuyo, tu vida será transformada. Entonces Jesucristo reinará poderosamente en tu vida, y el Espíritu Santo dirigirá tu vida. No es que no vengan problemas y dificultades, no es que no haya bendiciones materiales, todo eso está incluido, pero primero lo primero. Colócate de pies. Si hay una persona que no entendió, que quedó confundida, que necesita más explicación, no salga a criticar, no salga diciendo yo no estoy de acuerdo. Venga a mí, hable conmigo, y yo con mucho gusto me voy a sentar a explicarle, porque lo que más deseo es que ustedes entiendan espiritualmente las verdades espirituales de Dios. Amados, yo conozco cómo es mi vida. Tú conoces cómo es tu vida. Tú sabes las dudas. Tú sabes los compromisos con el mundo. Tú conoces tu carácter. Tú conoces tu conducta. Tú conoces tu vida, cómo es. Hoy has recibido una buena noticia. Si las cosas no andan bien en la integridad de tu vida, hoy has recibido un mensaje que te puede ayudar a ser transformado de gloria en gloria por la gracia de Dios. Porque tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. No olvides la palabra que has recibido hoy. Sé diligente y en oración lee de nuevamente ese capítulo. Cuando esta enseñanza esté en la página, vuelve a escucharla con calma. Pero deja que el Espíritu de Dios te sature de su voluntad, de su gracia, de su misericordia.
Dios le dijo al Señor Jesús y el Señor Jesús te dice a ti. Jesús dijo: yo no soy de este mundo y mis seguidores tampoco son de este mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero los quiero tener aquí para que sean luz del mundo. Y tú no puedes ser luz de Jesucristo ante el mundo si tu vida no está en Cristo, si tu vida no está llena del Espíritu Santo, si tu vida no está sometida a la autoridad de Jesús. Cuando tú estés lleno del Espíritu, constantemente, perseverando en el Señor, no tendrás que esforzarte. La gente se dará cuenta que algo diferente y poderoso hay en tu vida. Y vendrán a ti y te buscarán. Y los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, vendrán a ti. Buscarán refugio, buscarán sabiduría, buscarán consejo, buscarán que les orientes, porque están viendo en ti algo que ellos quieren tener. Padre, te doy gracias. Gracias por la palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, Señor. Oh, gracias porque es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es tu palabra, es eterna como tú, es santa como tú, es gloriosa como tú. Gracias porque tu palabra es la verdad como tú, Señor. Gracias, Padre, porque hoy los que estamos aquí, los que nos han escuchado a través de la radio y de la televisión, en internet, y los que han de escuchar más adelante, una vez que escuchamos esta palabra, no tenemos más excusas para vivir de conformidad con tu voluntad. En un mundo lleno de tantos problemas y de tantas aflicciones, de tanto dolor, de tanta necesidad, de tanta muerte y de tanto gobierno de Satanás. Padre Santo, muchas gracias, porque sé que la palabra ha sido sembrada y quien cuida de ella para que produzca fruto eres tú por tu Espíritu. Y todo esto por tu gracia. Así que encomiendo mi vida y la de mi familia y la de cada creyente en tus manos. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.